es que los aneurismas de aorta generalmente, ¿qué condiciona? ¿Cuál es la complicación más frecuente? Esto es la fractura del hueso. Pero por esa dimensión que tiene la aorta, también puede ser un formato de sangre y en su pared se forma un trombo. Y ese trombo puede migrar distalmente. Entonces también igualito. Los infartos del corazón, cuando hay una disfunción del ventrículo izquierdo, la disfunción afecta a que contrae el corazón y eso da lugar a que haya aneurismas o pseudoaneurismas de la punta. Y por eso también se forman coágulos dentro del corazón y en un momento dado se contrae un poco más rápido, dispara el coágulo y puede llegar al cerebro a las extremidades, ¿no? Condicionando toda una patología de isquemia de necrosis. Sin embargo, esos son más frecuentes, son constituyen casi el 80% de las isquemias arteriales agudas. Sin embargo, también hay otros tipos de embolismos. Ustedes han escuchado sobre el embolismo paradójico. Normalmente un trombo en la vena normalmente migra hacia el pulmón, pero sin embargo estos trombos también pueden producir una isquemia. ¿Por qué? Porque hay una comunicación. Generalmente se da a nivel de la aurícula o del ventrículo, generalmente cuando hay un CIA, una comunicación interauricular o un foramen oval permeable. Esto va a condicionar a que la estructura que emboliza pase de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Y esto posteriormente llega a la línea arterial y va a condicionar a un problema isquémico. No es frecuente, pero se da el caso. Hay otros tipos de embolismos, digamos los embolismos gaseosos. Cuando uno desciende a mayor presión en profundidad del agua, el nitrógeno en estado gaseoso se diluye y al ascender nuevamente la persona, si lo hace muy rápido, bruscamente, no da lugar a que el gas se convierta en líquido a gas. Entonces eso da lugar a que haya la presencia de gas inerte dentro de la parte arterial y condiciones de un isquemia. Cuando tenemos abortos, de igual manera, puede ingresar tanto material graso, o si no, a veces cuando hay trabajo de falta, puede entrar líquido amniótico y migrar al pulmón y condicionar un embolismo amniótico, ¿no? Se ha visto también embolismos de grasa, especialmente líquida, no en sólido, cuando el cirujano plástico hace tratamientos estéticos de liposucción, o también cuando hay fracturas de cadera, que van a condicionar a que la grasa de la médula ósea ingrese a un vaso venoso y esto condicione el embolismo. Se da muy frecuentemente en pacientes que están mucho tiempo en cama, ¿no? Entonces, el paciente presenta disnea, cianosis y taquicardia en forma adulta y esto nos hace pensar de que el paciente está portando una probable sospecha de embolismo, ¿no? Alguna otra patología que nosotros vemos también son los problemas venosos, las insuficiencias venosas. Las insuficiencias venosas es más que el flujo alterado que se da normalmente las venas que condicionan a que el flujo
Y esto generalmente se puede dar mucho en las mujeres, en personas obesas, en personas que fuman, también en personas que tienen mucho tiempo de bioconocidas, los médicos que están operando de igual manera, si esto persiste, esto puede dar lugar a la formación de lesiones térmicas en la piel que pueden producir úlceras varicosas. Otra complicación de la insuficiencia venosa también es la trombosis venosa profunda. El cuadro clínico sería un gran aumento de volumen de la extremidad con la temperatura conservada o incrementada y la presencia también clínica del signo de Rojas, dolor a la coordinación de la fantasía. El estudio correspondiente es el ecodoppler venoso. A través de este estudio nosotros podemos evaluar cómo está el flujo dentro de la vena, si hay ausencia o no y la presencia de trombos. Y el tratamiento, como usted sabe, es médico, no es quirúrgico. El tratamiento es la anticoagulantes, especialmente heparinas y posteriormente por vía oral, ya sea warfarina o los nuevos anticoagulantes. Un problema muy serio es también la insuficiencia arterial, es decir, las arterias o las trombosis arteriales. Como les comentaba, el 80% de los problemas arteriales agudos son producidos por tromboembolismo, y esto se da más frecuentemente en los jóvenes. Las personas mayores de igual manera, pero es más frecuente en los varones. ¿Qué patologías condicionan esto? La fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una condición que da lugar a que la aurícula izquierda no se contraiga como debe. Y esto da lugar también a un remanso de sangre y la presencia de trombos, especialmente en la orejuela y la aurícula izquierda. Y en un momento dado, igual pueden crear un coágulo y embolizar a diferentes estructuras. Otra patología que puede condicionar el pulmón son los infartos, como les comenté, los problemas valvulares, como la estenosis mitral. La estenosis mitral es la enfermedad más embolizante, por eso los pacientes con daño de la válvula mitral requieren mejor anticoagulación que cualquier otro paciente. Los problemas arteriales generalmente se asocian mucho a frialdad de la extremidad, con cianosis, pérdida de tejido, incluso con gangrena o solución de continuidad. Posteriormente también estos pacientes presentan alteración de la sensibilidad y también pérdida o parálisis cuando la isquemia dura más de 6 horas. Normalmente ustedes pueden examinar un paciente con una isquemia arterial aguda, la extremidad mantiene el mismo volumen que la otra, a diferencia de los problemas de trombosis, en donde la extremidad afectada es de mayor volumen en relación a la extremidad que se encuentra normal. El diagnóstico de igual manera nos sirve mucho el Doppler, el ecodoppler también, y también estudios más invasivos como la arteriografía o la tomografía o la tomografía. El inconveniente de estos últimos estudios es de que pueden condicionar insuficiencia renal y también puede haber alergia al yodo. El otro problema es de que son muy costosos estudios que mueven muchas personas, ¿no? Un hemodinamista, un técnico, tal vez una enfermera más, y normalmente no se necesita un doctor porque se el tratamiento de los problemas arteriales agudos es más que la tromboembolectomía, es el retiro de los coágulos a través de esta cirugía y posteriormente la anticoagulación del paciente. ¿Cuál es el inconveniente? Lo bonito sería que
el ingreso de sangre nuevamente al tejido y esto lleva oxígeno que va a condicionar a la formación de radicales libres que posteriormente van a producir lisis de más tejido y esto puede circular, dando lugar a que el paciente se deteriore más clínicamente. Esto generalmente ocurre a las 24-48 horas de una cirugía tardía. Hablo de cirugía tardía cuando han pasado más de 8 horas en el sistema. Y el tratamiento aquí, aparte de mantener al paciente vivo usando inotrópicos, ventilación mecánica, el uso de heparina, hasta diálisis, sería la amputación de la extremidad, porque ahí está el foco que está condicionando todo el problema. Algo muy importante también es la presencia del síndrome de compartimiento. El síndrome de compartimiento es un incremento de la presión dentro del compartimiento posterior de la extremidad y esto producido por el estrés progresivo que se ha producido. Normalmente la presión debe ser menos de 12 milímetros de mercurio, pero cuando esto se incrementa a 25 o 30, estamos frente a un síndrome de compartimiento. Entonces puede ser clínicamente el diagnóstico presentando un gran aumento de volumen de la extremidad, el mismo que no cede a la presión de los dedos, y un dolor muy intenso. Y el tratamiento de esto es cortar la fascia, que es la estructura que está separando a los compartimentos. Al cortar la fascia, el músculo se hernia y da lugar a que el edema posteriormente disminuya, reduciendo su volumen y posteriormente nosotros podemos cerrar la piel o poner injertos. Esto de igual manera ocurre al segundo o tercer día después de una cirugía. Otro problema que se puede presentar con problemas arteriales agudos es esta gran lisis de proteínas. Esta lisis de proteínas va a condicionar a que se pueda producir un fracturamiento renal y esto da lugar a una insuficiencia renal. Nosotros tenemos que evaluar eso y prevenir tratando bien a nuestros pacientes. De igual manera, la muerte celular va a condicionar la liberación de potasio de la intracelular y eso puede condicionar hipercalemias y también a trastornos y la muerte del paciente por parada cardíaca o arritmias malignas. Estas arritmias incluso no responden a la reanimación cardiopulmonar. Si no resolvemos la hipercalemia, fallece. En este caso hay que usar todos los mecanismos, todo el tratamiento para el incremento del potasio. Y todo porque a veces hacemos un diagnóstico tardío. Lo guardamos al paciente en nuestra posta, pasa más de 6 o 8 horas y llega a nuestro hospital. Si es un paciente joven, nosotros tenemos que darle la chance, darle tratamiento. Y esto da o condiciona el hecho de que puedan empezar con estos problemas posteriores a una cirugía. Entonces, la recomendación es mucho de que el paciente debe ser referido de inmediato cuando ya tengamos el diagnóstico o la sospecha de una isquemia arterial. Con respecto a los problemas arteriales crónicos, tienen mayor duración, de 30 días, a diferencia del otro, que solamente horas. Y lo más característico es la presencia de plaques ateromatosas dentro de la arteria, ¿no? Es decir, más vasculoterapeutas, pero también hay otras enfermedades que pueden coordinar la enfermedad arterial crónica, como la diabetes, también el hecho de fumar. Ustedes revisen el término bromocripto delante de Google
aparecen los síntomas, el paciente va presentando dolor al caminar. Entonces el paciente camina y al mayor esfuerzo el músculo necesita más oxígeno, pero el aporte no es el adecuado. Entonces esto que va a condicionar a que se presente dolor a la marcha. Y este dolor va a ceder cuando el paciente para, se detenga, ¿no? Y esto le va a permitir nuevamente que el paciente posteriormente, si la molestia persiste, se van a dar cuenta ustedes de que el paciente en reposo ya ni siquiera caminando va a tener dolor. ¿Por qué? Porque es una situación más marcada de la luz del vaso. Clínicamente hemos encontrado muy parecido a los problemas arteriales agudos. Hay frialdad de la extremidad, el volumen de la extremidad son similares, hay pérdida de succión, hay necrosis seca, como la pasa, igualito tiene la extremidad, por parte de los dedos. Hay pérdida de los vellos, hay unas uñas ingresadas, los pulsos están disminuidos, no están ausentes, están disminuidos, y la sensibilidad también puede estar alterada. Puede haber signos de infección, puede haber sinusitis acompañada por el hecho de que no llega de forma adecuada la sangre. Existe el término para poder evaluar un parámetro, se han realizado diferentes estudios, entre ellos tenemos el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo evalúa la presión de la arteria que está afectada en relación a nuestro patrón de oro, que es la presión de la arteria braquial. Hacemos una relación. En el numerador ponemos la arteria que vamos a estudiar y en el denominador nuestro patrón de oro. Entonces sale una relación. Normalmente, si es normal de 1 a 1.2, 1.3 índice de tobillo-brazo. Cuando es más de 1.3, 1.4, eso se produce. ¿Por qué? Porque cuando comprimimos el ámbito de tensión dentro de la arteria que está clasificada no colapsa. Y esto da lugar a que la presión persista incluso más alta que la arteria braquial. Entonces es patológico cuando tenemos un índice de tobillo mayor de 1.3. Por debajo de 1, de 0.9 a 0.7 es una isquemia crónica leve, de 0.7 a 0.4 moderada, y cuando aparece la claudicación intermitente estamos en este rango, y menos de 0.4 cuando hay una estenosis. Los estudios son muy parecidos, el ecodoppler arterial, la arteriografía, la angiotensión que nos ayuda mucho para visualizar todas las impresiones. Y el tratamiento, a diferencia de los problemas arteriales agudos, que es la trombocolectomía en este caso, consiste en hacer bypasses, ¿no? Pueden ser a través de conductos naturales, como la safena interna, o a través de conductos clasificados como el PTF, que pueden unir tanto las ilíacas, las femorales, o también la femoral con la coclea, viendo dónde está la obstrucción, así como un puente, como tenemos el bypass. Hacemos un puente como el puente Chilina, bypassando la obstrucción que existe en el vaso, dando lugar a que el flujo distal sea mejor. Sin embargo, los puentes artificiales no son muy adecuados por debajo de la puente, no se tapan fácilmente. Entonces, en este caso, los puentes propios, puentes de safena, son mucho mejor, tienen una duración hasta de 20, 30 años.
tipo de tratamiento es la endarterectomía. Cuando tenemos una obstrucción de menos de 5 centímetros, nosotros abrimos el vaso y pelamos toda la placa dermatosa. La limpiamos, lavamos, fijamos la íntima para que no se diseque por el flujo de sangre y ponemos un parche encima, un parche de pericardio, un parche de PTP, dando lugar a que aumente la luz del vaso. Y de esa manera mejoramos el flujo distalmente. Solo siempre y cuando la obstrucción sea menos de 5 centímetros. Eso lo hacemos mucho en las inyecciones de carótida. Hacemos endarterectomías carótidas. Otro tipo de cirugías para estos problemas crónicos son las angioplastías. A través de cateterismo ingresamos con unas guías. Estas guías van a llevar catéteres y también van a llevar balones. Los balones son de alta presión y van a dilatarse en un momento dado y van a romper la placa dermatosa. De esa manera mejora el flujo del plato. Pero como se dan cuenta, esta ruptura produce daño en la íntima. Y ustedes saben que si se produce daño en la íntima, va a producir una mayor trombosis. Es decir, con el tiempo se va a ir tapando nuevamente la dicha fractura que hemos hecho. Generalmente las angioplastías pueden durar 6 meses, un año, es muy variable. Últimamente están usando balones medicados que evitan la proliferación de células a ese nivel, dando lugar a que la patencia sea mayor a 5 años, pero no siempre se da el caso. Si nosotros comparamos una angioplastía con un bypass, el bypass va a durar 20 años, a diferencia de una angioplastía que solo dura 5 meses. Pero el movimiento se puede hacer en una persona mayor. Supongamos un paciente de 80 años, que si lo sometemos a una cirugía abierta, se puede infartar. Ustedes saben que si tiene problemas arteriales crónicos, ese paciente también puede tener enfermedades arteriales dentro del corazón o en cerebro. Porque la placa dermatosa no solamente es específica de la arteria cardíaca, de la arteria, sino de todo el lecho arterial. Y esto va a dar lugar a que si el paciente se metió a una cirugía muy prolongada, muy agresiva, el paciente no puede tolerar y pueda causar un infarto del corazón. Hemos tenido un paciente así mal evaluado por algunos servicios que no les hacen unos buenos estudios. Hemos hecho endarterectomía de ilíaca, a pesar de que el trabajo ha sido corto, menos de una hora, hemos limpiado la arteria del paciente, terminando la cirugía. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que hay pacientes que por daño en la arteria pueden tener también otras comorbilidades que pueden ayudar a que la persona sea buena. Entonces, eso hay que pensar en un paciente mayor, un paciente viejo. Tenemos 80 años, yo no le vamos a hacer un bypass, pero le vamos a hacer una cirugía de bypass. Más que todo, para tratar de cerrar la herida que tiene y para calmar eso con los 3 milímetros. Otra patología que también nosotros tenemos que ver son los aneurismas arteriales. Los aneurismas son la dilatación de una arteria. El concepto está dado de que esta dilatación está comprometida la pared del vaso. ¿Y qué constituye la pared del vaso? La íntima, la media y la adventicia. Esos 3 componentes tienen que estar dentro de la persona. No solo eso, sino también de que ese aumento de volumen tiene que ser más del 50% del tiempo. Si supongamos que tenemos una aorta abdominal que mide 2 centímetros, el 50% es 1, 2 más 1, 3. Cuando hablamos más de 3 centímetros de una aorta abdominal, estamos frente a una dilatación del mismo. Pero ¿cuánto se debe operar? No todos los pacientes con aneurisma se deben operar. Los aneurismas de aorta abdominal
operan cuando tienen más de 5 centímetros. Porque hay estudios que se ha visto que la cirugía misma es una agresión. Y la cirugía misma no puede matar al paciente. Entonces, se ve el riesgo-beneficio. Operar o no al paciente. ¿Para qué vamos a operar un paciente con 4 centímetros? Si te pasa el tiempo. Y en menos se debe de romper el turismo. Los 5 centímetros sí tienen 10 centímetros mucho más. Los aneurismas, con el avance de la tecnología, ya se resuelven no solamente de forma directa, sino solamente poniendo un injerto o una cirugía abierta, sino también a través de prótesis. Se coloca a través de catéteres, se lleva el endoprótesis y se suelta a nivel donde está el saco de neumático. La debilidad más frecuente en la aorta es el infravenal, es la columna infravenal, por debajo de las arterias venales. Pero no todo es bonito, ¿por qué? Porque esta endoprótesis tiene que tener un sitio de anclaje. Lo ideal es que sea de un centímetro, así de aorta sana, así de la cinturita, para que empiece la dilatación neumática en el mínimo, no solo que 0,5, pero mientras más grande, mucho mejor. ¿Y eso qué quiere decir? De que si es infrarenal, tiene que haber un espacio entre la renal y el saco neumático mayor de un centímetro. Si es menos, se puede desplazar la endoprótesis. No solo eso, sino también el ángulo que tiene de la aorta normal o el saco neumático tiene que ser menos de 60 grados. Porque si es más de 100, o 90 grados, no antes se desplaza fácilmente la endoprótesis. No solo esos son los inconvenientes. Otro inconveniente, a veces nos puedo decir, la aorta normal mide 2,5. Tengo una prótesis de 1,8. No va a coincidir a veces los diálogos. Y esto tiene lugar a que haya unos líquidos. Muy como los endolíticos, hay cinco clases de endolíticos. Uno a nivel de la anastomosis, de la unión. Endolíticos es cuando hay fugas, hay arterias lumbares que van a alimentar al saco neumático, que van a ayudar a que se mantenga sangre ahí también con el incremento de presión. Otra es la ruptura del material del endoprótesis. Estando colocando, capaz se fractura la endoprótesis y esto condiciona que haya polifugas. El material, ya no la ruptura, sino el tipo de material que también puede condicionar fugas. Y el otro es cuando, el quinto es cuando se desconoce la fuga, pero existe una alimentación dentro del saco neumático que va a condicionar la caloría. Mantener la presión dentro del músculo. Decir, no todo es fácil. Otro término que me gustaría que sepan es sobre los pseudoneurismos, que son los falsos neurismos. ¿Qué es lo que clínicamente caracteriza un aneurisma? La presencia de masa cruzada, masa quilate. Igualito, cuando nosotros encontramos una masa quilate, también por servicio. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? En el pseudoneurisma hay una lesión del vaso, una solución de continuidad, que da lugar a que hay escape de sangre de la luz del vaso hacia el exterior. Se forma un hematoma que tiene continuidad de entrada y salida de sangre hacia el exterior y nuevamente viceversa hacia el interior. El cuerpo es muy sabio, forma un tejido que evita que el hematoma crezca.
va disecando, se va separando más al tejido, produce mucho dolor. Hay dos clasificaciones, la de Libete y la de Stanford. Stanford es la más conocida y la más útil. Habla mucho del Stanford en donde hay compromiso de la aorta ascendente. Y el Stanford B cuando es la aorta descendente, por debajo del escápulo. ¿Por qué Stanford se separó de esa manera? Porque el tratamiento es diferente entre uno y otra patología. La Stanford A produce la muerte del paciente en un tiempo dado, muy rápido. A veces no se diagnostica y el paciente ya está fallecido. Es muy rápido. Cuando se diseca la aorta ascendente puede continuar a la posición de los cuartos coronarios y esto puede producir un infarto del corazón. No solo eso, sino se abre hacia el pericardio. Si se abre hacia el pericardio va a ingresar sangre al pericardio y esto va a producir una metastasia. Con esto la parte del paciente. A diferencia del Stanford B, cuando se diseca va hacia la parte inferior, a la parte torácica y la parte abdominal. Y el tratamiento allí es simplemente médico, a diferencia del otro, que como es más abrupto necesita tratamiento quirúrgico. En el Stanford A, la indicación es el tratamiento quirúrgico. Este es el caso de la válvula aórtica, como es el caso de la aorta ascendente. Ahí también se puede hacer el caso del callado aórtico. Y en el Stanford B, el tratamiento es médico, como les comentamos, calmar el dolor y bajar la presión del paciente. Ustedes habrán escuchado el término emergencia hipertensiva, cuando la presión se incrementa y a eso se asocia el hecho de que hay un daño en el órgano blanco. El órgano blanco no solo es el cerebro, no solo es el corazón. El cerebro produce una hemorrágica, se dice el corazón, angina o infarto. En el riñón, insuficiencia renal. Y en la aorta, disección de la aorta. Entonces, la disección de aorta es una emergencia hipertensiva. Hay que darle tratamiento cuanto antes. El paciente puede fallecer. Posteriormente, cuando ya tenemos el paciente ya más controlado, en Stanford B se